te lleva a una emoción, por ejemplo, encontrarte con amigos, campeonatos, esa situación de amistad, esa situación de lograr algo, es un triunfo que a veces es más importante que otros triunfos en la vida diaria. Bueno, bienvenido Ricardo Mascavizán a este tercer episodio de este pequeño espacio en el que queremos recorrer las historias de aquellos referentes del club, llamado Historias Celestes. La idea es mediante una charla, como te comenté hace un rato, conocer un poquito de cómo es tu vida en el club, cuándo llegaste, tu actualidad, y bueno, conocer un poco para aquellos que capaz no conocen un poco. Y como para ya ir arrancando, para eso que decía, aquellos chicos, chicas que ven esta entrevista, este video, y no saben quién es Ricardo Mascavizán. ¿Quién es Ricardo Mascavizán? Bueno, Ricardo Mascavizán empezó en la práctica deportiva en la natación a los 9 años, en una escuelita que se hacía en la parte de abajo del club, frente al club, al barco Patagonia. Estaba el barco Patagonia, y fue un referente de todos nosotros, de Corcho mío y de muchos años hacia atrás. Sí, tal cual. El club fue creado en 1904. Así que hay historia atrás. Y creo que en el 30 y algo es cuando viene el Patagonia, o en el 50, no me acuerdo. Exactamente. Y fue la base del club, y ahí nosotros teníamos todo ahí. Ya estaba hecho la sede, pero la pileta se hacía en una pileta en el río. Y ahí empecé yo en una escuelita que organizó en ese momento una hija de Poroto Neira, que empezó con el asunto de escuelas de natación, y ahí aprendí a nadar, y bueno, y de a poquito siguió toda una trayectoria hasta los más o menos 23, 24 años que estuve participando en todas las categorías, y después a los 31, 32 años empezamos en la categoría máster, o sea, se organizó la categoría máster. O sea, estoy hablando de hace 40 y pico años de atrás. Y se empezó con todo un movimiento. O sea que tuve dos etapas en el club, en la parte de natación. Una etapa en la cual participé como nadador, como todos los chicos que están en la pileta. Y después una segunda etapa, también muy linda, que es la etapa máster, que hace 40 años se cumplen de ese periodo. ¿Y te acordás de ese primer día que viniste al club? ¿Quién te trajo a regatas? Yo creo, mi padre, vine caminando, yo estoy muy cerca de acá, mi padre seguro y mi madre supieron de que se hacía este empiezo de la escuelita de natación, me habrán anotado, y yo estoy a 2 cuadras. ¿Te venías caminando? Nos veníamos caminando por acá atrás y entrábamos derecho al club. 2 cuadras estábamos. Claro. O sea, siempre me quedó el club a 2 cuadras. ¿Y el vínculo familiar con regatas surge por vos, por tu padre? Mi padre y mi abuelo. Mi abuelo es uno de los fundadores, o sea, fue uno de los primeros en el club. Mi abuelo nació en 1900, o sea, que en el 20 estaba acá, o sea que ha participado, no fundador, pero ha participado desde los inicios del club. Mi abuelo, después mi padre, y después seguí yo, y adelante. Y bueno, ya que justo mencionamos que es un tema familiar desde mucho antes que vos, ¿qué significa regatas para vos y para tu familia? Bueno, regata para mí es mi segunda casa o mi casa. Nosotros en aquel momento, te estoy hablando cuando no teníamos pileta de invierno, estábamos deseando terminar el colegio, la escuela primaria, para venir a nadar. Era una familia, vivíamos, o sea, era tal vez distinto a lo que hay ahora. Porque nosotros empezábamos de mañana en la época de verano, empezábamos a las 8:30, 9 de la mañana, y nos íbamos a comer. Estaba la playita. Claro, íbamos a comer y seguíamos. Era todo el día acá adentro, pasábamos el día de un lado de la pileta a la cancha de básquet, Claro. Estábamos todo el día acá. Era mi segunda casa. ¿Y hacías otro deporte además de natación en ese momento? No, siempre natación. Siempre practiqué natación. ¿Y cómo era bueno, tú me mencionabas que se pasaban el día acá. ¿Qué es lo que más recordás de esa época? Las amistades, o sea, tuve amistades de esa época y se fueron generando amistades
de todas las épocas, ¿viste? Es como uno se tiene que ir enramando. Sí, es una vida acá en el Es club una también. vida, pero amistades de la época cuando empecé yo en el 68, 69, 70, 74, hasta el sí, 77, 78, todas esas amistades me las acuerdo, los veo, seguimos muchos en contacto y muchos han vuelto a nadar en la natación Claro. mate. Claro, no eran dos paredes, era el club, el barco Patagonia. Ah, El barco claro, por el Patagonia costado. vendría a ser, era la base para hacer la pileta. Era la pileta, el barco Patagonia, Ah, pontones, eso. dos pontones que servían como estanco de 25 metros, Ajá. y adentro tenían los andariveles y algo que los fijaba, o sea, esos pontones estaban fijados en el agua y en el barco. Y ahí estaba la pileta, ahí estaba la pileta. Y ahí competíamos, hemos competido, hemos hecho campeonatos, o sea, no solo el Club Regata, era con Regata, Parque Sur, Claro, sí, en más aquel vale. momento se llamaba Pescadores, el Club Remero Paysandú, Remero Salto, Gualeguaychú, Netuña. Todos los campeonatos se hacían en pileta de agua. Sí, no me imagino. Y en los primeros que empezaron a construir piletas climatizadas y de invierno fueron los uruguayos. Los uruguayos construyeron Salto y Ajá. Remero Paysandú fueron uno de los primeros que tuvieron su pileta y hemos competido nosotros o sea, ya nosotros habíamos venido acá, pero teníamos la pileta que no era climatizada. Competíamos con gente que tenía otra diferencia en Sí, el agua, vale. se notaba la diferencia. Bueno, en invierno, por ejemplo, ¿cómo era tirarse en invierno? Me imagino. Y dice, acá nosotros en invierno la pasábamos esperando el verano nada más, y algunos haciendo algo, pero era esperar el verano y competir con la gente que de buenas a primeras te encontrás con los entrenamientos que eran como los que tienen ahora, Claro. o sea, hubo muchos cambios en los entrenamientos. En su momento, antiguamente, te estoy hablando como no había estudios de los chicos, qué necesidad depende de cada, o sea, física tiene, Claro. te hacían hacer una masificación, te hacían hacer 18, 19 mil metros por día, y el que lograba salir adelante era bueno, y el que Y el no se que no, quedaba se quedaba. también era uno bueno que con menos metros podía lograr tiempos buenos y Claro. mataba con el entrenamiento. Sí, más vale. Y bueno, cambios a grandes rasgos que recuerdes, o sea, obviamente hay muchísimos, pero más que nada puntualmente en la natación, ¿cómo fuiste viviendo todos los cambios que hubo? Bueno, cambios hubo grandes cambios. Yo me acuerdo que nosotros queríamos lograr nadar en invierno. En la época que estuvo de presidente César Sarcanovi se logró comprar una caldereta acá en Regata, era una caldereta, y el problema de esa caldereta no alcanzaba a climatizar esta pileta, porque Claro. era muy grande. No, es enorme Esta esta pileta, aparte de ser grande, era profunda. Se levantó, o sea, se rellenó la pileta. ¿Era más profunda antes? Era más profunda, porque en aquel momento se hacían piletas para hacer saltos ornamentales. Claro, necesitaba Entonces un cuantos necesitaba- metros de fondo. Exacto. Como se estaba buscando climatizarla, en un principio se la rellenó. Se la rellenó en la parte de centro, o sea, la parte profunda hacia Sí. el otro lado. Pero los comienzos empiezan ahí, me largo yo a decir una cosa, porque teníamos la idea, esa caldereta no alcanzaba a llenar poder convertir esta pileta en caliente. Y decidimos en un campeonato que se hizo en Salta, vimos que el agua estaba acá en una pileta que estaba dentro. Ajá. Y hacer ganó y la idea de dónde podíamos hacer la pileta, que pensamos allá abajo en la sede, con la caldereta, hacer Claro. unos 4 metros por 20, que son las columnas que hay. Se buscó, se cambió y se pensó acá arriba, la chiquita. Ajá. Se empezó con la chiquita, ahí se empezó. Claro. Y después vino toda esta... Y después que se hizo la chiquita, se empezó con el tema de la grande. Sí, sí, que era... Pero hubo 2 campeones argentinos en esa chiquita. Se lograron 2 campeonatos argentinos. Alejandro Cook y Simovic Julieta fueron campeones argentinos con el entrenamiento de esa pileta. Bueno, hemos tenido muchísimos y que tenerlos en esa pileta, la verdad que hoy no parece que Sí. le parece algo loco, ¿no? Porque Sí. parece chiquita. Claro, y lo más grande del caso, que yo me acuerdo que pensé por esa pileta dónde hacerla, yo pensé allá abajo, se dio acá arriba porque estaba la pileta y estaban las conexiones como para hacerla,
pero quedó muerto, viste, la idea. El club en aquel momento estaba medio bajoneado, Ajá. o sea, eran problemas, había problemas como todo, ¿no es cierto? No se podía tomar la idea. Y con un grupo de chicos empezamos a cavar esa pileta. Nosotros, hasta que nos vio por Otoneira y le dio la idea y se Claro, y la terminó empezó. cavando. Y bueno, volviendo ya un poco más a lo tuyo, lo personal, me dijiste que hasta los 24 más o menos, 24 25 me habías dicho. No, 20, sí, 22 años, Ah, Naruto. 20. Estuviste en el plantel Sí, sí. y después pasaron 9 años, hasta más o menos 8 o 9 años, que volviste como nadador máster. En todo ese tiempo, ¿hay algún motivo por el cual habías dejado de nadar? Capaz de estudios. Motivo era que yo estaba en mi actividad profesional, ya Claro. estaba recibido ¿De qué, perdón? de contador público. Ahí va. Tenía un negocio, tenía el estudio y estaba pesando 110 kilos. Empecé a engordar y estaba casado y en un lugar, o sea, en un momento dado, Fervenza, el doctor Fervenza, me dice, Ricardo, ¿no sabes que en Paraná están haciendo natación máster? ¿Cómo? Sí, yo todavía no tenía ni idea de eso, ¿no? Claro. No, estábamos en otro. Sí, empezaron a hacer natación máster en Paraná. Y empezamos a averiguar y ahí empezó el asunto de la natación máster. Empezamos a juntar un grupo de gente y se empezó un plantel que, gracias a Dios, es un plantel bastante grande el que tenemos Sí, en por este suerte momento. sí. Ujú. Y compiten en aguas abiertas, Se hace de cerrado, todo, se hace de se todo. tiran al agua donde Sí, sí, haya un lugar. sí, sí, Y está perfecto. Sí. Y bueno, puntualmente a vos, bueno, ¿qué te llevó a volver y qué te lleva también a seguir tirándote al agua todos los días? Porque la verdad que te veo bastante seguido en la pileta al Casi mediodía, todos ¿puede los ser? días. Sí, sí, sí. Que capaz hablas un poco en lugar de todos, ¿qué los lleva a seguir tirándose al agua todos los días, competir? Hay muchos, viste, la gente tiene muchas ideas, muchas ganas de hacer una cosa u otra. Está la parte de natación máster empieza por una cantidad de cosas. Una, la amistad, o sea, la gana De retomar un grupo, claro, compartir. hablando de natación máster competitiva, ¿no es cierto? Las relaciones, relacionarse, tener amigos nuevos o lo que sea. Después la parte física y mental, que es fundamental para una persona adulta. Eh, Hay nadadores a nivel mundial, vos mirás la grilla de nadadores y campeonatos mundiales, hay nadadores de 104, 105 años Sí, es una nadando. locura. Y nosotros tenemos nadadores grandes también. O sea, el entusiasmo del agua y las relaciones llevan a que vayas mejorando física y mentalmente tu vida. Sirve. Y las competencias, a veces hay gente que es competitiva, gente Claro, que no es que busca un competitiva, tiempo. hay gente que lo busca como la parte física y mental, hay otro que le agregan el ingrediente. Yo, por ejemplo, le agrego el ingrediente de competir. Todo me gustó la competencia en este caso, y competí cuando era chico y sigo compitiendo ahora. Tuve un lapso hace poco por otros problemas, pero vengo compitiendo de los años 89, 90 en adelante compitiendo. Claro. ¿Y qué te lleva a anotarte a buscar capaz un tiempo para competir en un argentino? Bueno, están buscar mejorar uno, buscar competir, buscar bajar una marca, algún récord, una marca, es importante. O sea, la natación lo que tiene es que está todo tabulado. Sí, sí, sí. O sea, tenés récord argentino, récord sudamericano, récord panamericano, récord mundiales. Y en los campeonatos argentinos te figuran todos los récords y vos vas buscándole la vuelta. O sea, podés competir por competir, como puede hacerlo cualquiera. Claro. Y después también está la que idea busca de seguir mejorando en este aspecto. O sea, tiene muchas matices como para aprenderse. Bueno, me hablabas un poco de la vida en la competencia. Me decías que ahí están los que buscan capaz competir porque les gusta el ambiente de la competencia, los que obviamente ven el tiempo y capaz que buscan superarse. Vos, capaz la respuesta es medio obvia, pero desde que nadás, cuando competís, ¿vos buscabas superarte a vos mismo o superar al rival? ¿O es algo que capaz cambió con el tiempo? Todos los chicos, o sea, uno busca mejorar
uno, y después ganarle al otro. Sí, porque la comparativa está, digamos. Sí, está. Vos podés pelear por un récord, o buscar ganarle al que tenés al lado en la competencia. Tenés 1000 matices, como dije recién, que se mezclan en esto como para llevar adelante el físico nuestro. ¿Viste? Claro. Sí, se depende mucho de cada uno. Sí, sí. Y vos cuando competís y te tirás al agua en un argentino, Sí, sí. en un torneo acá, bueno, un torneo llevó tu nombre, ¿qué sentís cada vez que te tirás al agua, cada vez que terminás esa pileta después de competir? O sea, ¿cómo te puedo explicar? Primero es fundamental, uno busca estar bien en este deporte y te lleva una emoción, por ejemplo, encontrarte con amigos, campeonatos, esa situación de amistad, esa situación de lograr algo, es un triunfo que a veces es más importante que otros triunfos en la vida diaria. Eh, a mí, por ejemplo, la parte de amistad con gente de añares, de encontrarme, de hablar, de recordar. eh, por ejemplo, el año pasado fue un caso especial. Un chico, un nadador que nadaba conmigo cuando yo nadaba, que es Juanjo Selva. Juanjo Selva me pregunta de un campeonato que se hacía en nombre mío, ¿no? Justito el campeonato del nombre mío. Y me dice, mira, yo lo invito, porque todos invitamos, está el Tommy Bassini, que está de encargado, Ajá. que es un lujo en este momento. Eh, Han hecho una organización tremenda en esta parte. Mónica Dice, bueno, hay una cantidad que me faltarían nombres Sí, sí, sí. Si nos ponemos a nombrar algunos, va a bueno, faltar. todos invitamos. Y bueno, lo invité a Juanjo Selva. Y Juanjo Selva me dijo, mira, en esa fecha tengo un campeonato, no tengo un campeonato, tengo que viajar con la señora, se iba al Uruguay. ¿Qué pasó? Se estaba entrenando. Juan José se me apareció acá y me dice, Ricardo, vengo a tu campeonato a participar. Y me lo encontré, ni lo esperaba, yo creía que Claro. estaba viajando, pero él se me apareció, o sea, me hizo toda una engañifa para Para aparecer justo ese Y día. aparte él, las hijas nunca lo habían visto nadar, hizo una muy buena marca, y bueno, me reencontré con él en el agua con Juanjo Selva, que hacía desde que de los 20 y pico, 18, 19 años no lo veía nadar. Claro. Bueno. Después Guillermo Gómez Fu, también de chiquito me acuerdo. Entonces hay muchísimos nombres más grandes que yo, Salas Miguel, eh, Negro Ledesma, pero tenemos nadadores para tirar para arriba de nombre, ¿viste? Sí, no, más vale. Me gusta mucho que menciones el hecho de la amistad como un motivo Sí. para seguir nadando, seguir compitiendo, porque uno capaz piensa que en un deporte, al ser un deporte individual, capaz no es lo mismo que competir con un equipo, etcétera, pero siempre uno en el entrenamiento tiene al de al lado que comparte, se Es superan fundamental, mutuamente. te digo, es fundamental la amistad que uno siente, el compañerismo que uno siente. Y te voy a decir por qué. Yo en su momento, yo tenía un librito que hacía como cuadernito de Ajá. escuela o de recordatorio que hacía cuando nadaba. Y anotaba las marcas, anotaba lo que había hecho, los logros, los tiempos, lo tengo guardado, en algún lugar está guardado, lo tengo. Y una de las cosas que me pasaba era lo siguiente, ahí te vas a dar cuenta. Cuando nosotros nadábamos en verano y íbamos había un año, yo en una de las anotaciones puse una cosa que la tengo en la cabeza. Puse, en aquel momento los estudios, terminaba el colegio y se iba mucho afuera, a La Plata, Buenos Aires, Claro. iban a estudiar, o sea, no había carreras acá universitarias. Entonces, no, a mí me causaba mucho, yo logré estudiar acá en Uruguay porque se había abierto la facultad mía. Eh, pero una de las cosas que me producía dolor era que puse yo, me causa mucho dolor que el año que viene Rosado, Manuel, Mata Aguilera, Jorge, Pepe Garro, se van a estudiar y no los voy a tener Claro. en ese grupo que teníamos en el agua, o allá abajo o acá. Nos reuníamos, era como una familia, hablar, joder, hacer de todo. Y eso me causaba dolor cuando el año que viene me decían, me voy a estudiar y no voy a estar más.
Era Claro. una sensación de vacío tremenda. Sí, porque compartís días con ellos acá. Exacto. Y ahí se encuentra el sinónimo de amistad. Y ahora es distinto, tal vez por el celular, por WhatsApp, te mantenés Todo es más informado. cercano hoy por Pero hoy. en aquel momento era y no verlo más. ¿viste? Claro, hasta que vuelva un día. Vos fíjate, a Juan José Elba lo veo después de. Claro, después ¿Entendés? de muchísimos años Claro, pero también es lindo que se conserve el vínculo con es el correr del hermoso. tiempo. Sí, es hermoso, Y es hermoso. todo sí. capaz siga siendo igual que cuando Sí, era en aquel sí, momento. Sí, es cierto. es ¿Sos cierto. sos de recordar aquellos años con tus amigos? Sí. Pasábamos en la pileta a las 7. Fíjate vos, veníamos acá, cuando estábamos nadando acá, eh, se jugaba al básquet, salíamos, hemos perdido hasta los nadadores. Una vez estaba Dormilón Ledesma, Nero Ledesma, todo. En una oportunidad nos habían prestado una pelota acá, esto no Ajá. estaba, esta parte de acá no estaba, las tribunas, estas no Claro, estaban. tapó los la- vestuarios. no había vestuario, no había nada, estaba la pileta y todo, Y toda la- solamente unos balcones acá y la cancha de básquet. Nos habían prestado una pileta bufa, nos habían prestado una pelota para que juguemos. Y estábamos de acá enfrente y el Nero Ledesma gira la pelota y cae en un camión. Salimos en una bicicleta a buscar la pelota. Eso era una siesta. O jugábamos al ajedrez, pero vivíamos acá. Sí, sí, sí. Vivíamos acá. Sí, no, encima me imagino, al ser otra época, ¿cómo fueron viviendo ustedes esos cambios en el club? Capaz que un día la vida esa que tenían, bueno, hoy ya no la vemos más. Sí, no, es distinto. Yo creo que es distinto. Es distinta la vida. Porque lo veo en. Pasa que ha cambiado. Nosotros en esa época era nadar y estar acá. Claro. En cambio, vos fíjate, un nadador en este momento nada acá, a la otra hora va a hacer ejercicio, a la otra hora va a hacer inglés, a la otra hora. Claro. Sí, es Tiene otra vida. todo. Ha cambiado. Eso ha cambiado. Ha cambiado para mejoría de la natación o mejoría del deporte, pero yo creo que La parte social. la parte social se ha disminuido. Yo creo que hay contactos en la parte social que lo han supeditado, o sea, han cambiado lo nuestro por otras cosas Claro. y se mantienen de otra forma. Como Sí, no es todo. que dejan de ser amigos, sino que Exactamente, se pero cambian la forma. lo que nosotros estábamos acostumbrados no está. Sí, no, me imagino. Es importante la parte social del niño. Es Sí. importante las reuniones, es importante. Había subcomisiones de mujeres que hacían fiestas, organizaban. Era otra cosa, pero siempre o se puede agregar o se hace de otra forma, tal vez que no la conozco. Sí, sí, sí. Pero volviendo a tu etapa como nadador, la primera, temas selecciones. En la parte mía al principio. Sí, sí, sí. Bueno, yo en Excelente. aquel momento, como nadaba en verano, yo nunca nadé en invierno, Ah, mira ese detalle. pero logré ganar los campeonatos de Uruguay, logré ganar al uruguayo en los 100 pechos. Había, como te dije, hubo nadadores que lograron después en la piletita aquella ya llegar a campeón argentino. Teníamos buenos elementos de este lado como para poder enfrentarlo, pero era difícil. Tuve una buena etapa, tuve el récord del Río Uruguay durante 6-7 años mientras competí yo, Claro. hasta que me lo bajó Carlos Canavino porque competí con él y yo había dejado de nadar a los 22 años. Por una circunstancia vengo al club acá y me dicen, ¿querés participar, Ricardo, de una competencia? No, yo no estoy entrenado. Me largo, me mojaron la oreja, ¿viste? Sí. Me tomaron el tiempo con esa marca, 1.15, y dicen, podés ganar con esa marca. Voy, y el Canavino no corría los 100 pechos, pero como yo hacía 5 o 6 años que venía ganando Río Uruguay, me lo ponen a Canavino. El Canavino fue el mejor nadador latinoamericano de la década del 80. Deportista olímpico también. Deportista olímpico. Presentó su libro acá. Exactamente, lo ¿Vos presentamos, tuviste? exactamente. Llegó a ser, para que te des una idea, 1 minuto 51 segundos los 200 libres en Seúl, una marcón que todavía creo que es récord de los uruguayos y es una marca que no es muy difícil de bajar en esta época con 30 años para adelante. Claro. Y justito, bueno, lo aguanté 50 metros y me logra ganar después. Y ahí me baja el récord, que había llegado yo creo que 1:12:8, y me lo baja. Y después en el máster empecé, o sea, con ganas, porque me sentía bien, bajé de kilo, me hizo bajar de kilo, empecé a nadar. Y bueno, y en categoría máster
logré cerca de 14 veces más o menos campeón sudamericano. Acá tengo. Ajá. Primero en Mar del Plata salí segundo, en Belén, Brasil salí primero, en Río de Janeiro, Brasil salí primero en los 200 pechos, en Lima primero, en la Isla Margarita, Venezuela primero, después en campeonatos mundiales salí noveno en Río de Janeiro y en Estados Unidos salí noveno. Estuve y seguí acá también en campeonatos latinoamericanos en Barbados, en México, salí segundo, en Fort Lauderdale salí segundo, en San José, Costa Rica segundo, en San Pablo, Brasil primero, campeonatos argentinos, una larga lista. Y después, por ejemplo, falta campeonato sudamericano en Manaus, salí primero, campeonato sudamericano en Maldonado, acá no figura, yo tuve una lesión, en Arica salí segundo y en Asunción primero, en el 2019. Y estuve acá entre las, o sea, en natación máster, como en toda la natación general, ¿no es cierto?, de primera, juveniles y máster, se hacen lo que se llama los top 10. Ajá. O sea, las 10 marcas mejores del año, y después hay top 10 de toda la historia. Yo estuve 4 años entre los top 10 a nivel mundial en la FINA. Ajá. La Federación Internacional de Natación. Y estaba acá, por ejemplo, hacer el reporte más Macavizán entre los 10 mejores en el mundo. A ver, hay un reporte mejor que este, pero lo tengo por acá. Bueno, pero estuve entre los 10 mejores a nivel mundial en el año... Era un cachito que lo encuentre. Bueno, acá está reportes del sudamericano, Ajá. Latinoamericano. Bueno, he tenido una trayectoria. Sí, no, más vale. Bueno, ya que aprovechabas que mostraste esa carpeta que trajiste, Sí, me parece muy bueno. Veo que tenés logros, tenés campeonatos, tenés, bueno, recuerdos escritos Sí. a mano. Fotos también tenés. también hay fotos. ¿Qué tenés acá? ¿Tu carrera o tu vida? Es mi vida. Bueno, me también lo tu organizó ella. Me organizó la vida ella. Ahí recuerdo. Este hombre que está acá hizo el decálogo de la natación máster. Todo lo que hay que hacer, que lo tengo anotado en un lado y que lo leí cuando se hizo el libro de Carlos de Canavino. Yo lo leí porque es un decálogo hermoso. Y habla de los objetivos o principios de la natación máster. ¿Cuáles son? La amistad figura fundamental, las relaciones. Ellos llaman el tercer tiempo. O sea, el tercer tiempo es la relación que vos tenés Sí. con las personas después de haber competido. Sí. Sí, tal igual. No, pero maravilloso esto. También. O sea, es largo de contar y de... Sí, no, pero es bueno siempre recordar estas cosas y guardarlas. Y bueno, son cosas que quedan también, ¿no? Sí. Mirá, acá tengo otro reporte. Esta fue la señora de nuestro primer entrenador. Acá está Martín Garro, la señora, yo. Martín Garro, mirá. Esta es Chela Palleiro. Ajá. Chela Palleiro ahí cumplía 90 y pico de años. Y Carlos Palleiro fue uno de los entrenadores nuestros. Carlos Palleiro fue un amigo grande de nosotros. Fue el entrenador de Cosani, de Orlando Cosani. Cosani fue un referente también en la natación de primera acá. Lo conocía a Cosani, una vez vino de vacaciones y en esta pileta se tiró con nosotros. Nuestro primer atleta olímpico. Exactamente. No es poca cosa. Orlando era amigo nuestro, hicimos campeonatos en honor a él, de aguas abiertas también. Y ahí está Chela Palleiro, que es un recuerdo. Acá está Sergio de Lorenzi. Mirá, la amistad es lo más lindo, el recuerdo, encontrarse, hablar, es importantísimo. Bueno, mencionabas a Orlando Cosani, el salame le decían. El salame. ¿Cómo era él? Era imponente, de grande. ¿Era grandote? Sí. Porque él vivió en Estados Unidos después de su juventud, fíjate digamos. vos, yo cuando organizo junto con otros, ¿no?
Lo que pasa es que yo estaba justito metido ahí bien, porque teníamos la idea de hacer un campeonato en honor a Cosani, y voy a la casa de la madre, Argentina, Cosani, y me empieza a dar recortes de él. Y aparte, ¿qué pasa? Nosotros en Natación Máster, como cuando competíamos, íbamos a Buenos Aires, y había muchos amigos que nadaron con Cosani, muchos amigos de Salame, de que nadaban en ese momento. Y como decíamos de Concepción Uruguay, Salame, siempre teníamos un contacto. Bueno, cuando organizamos ese campeonato, de hacer un campeonato de honor a Cosani, eh, la madre me da una cantidad de recortes para que busque, para que hable, que se haga. Y encontré, él estaba nadando en Argentina, había sido, o fue el primero que hizo la patada de delfín en esta zona, en Argentina, a nivel sudamericano. Fue el primero que empezó con una patada. Porque en aquel momento, la época de Cosani, años 50 y pico, calculo, había tres estilos: llave espalda, pecho y libre. Eran los tres estilos que había. Y Mariposa se empezó a creer, fue una mezcla. Mariposa empezó a competir con los pechistas, o sea, se metió pecho con Mariposa. Claro. Y había un nadador muy bueno en aquel momento que era Guillermo Nismo. Ese Guillermo Nismo era campeón sudamericano y entre los mejores nadadores por Argentina en ese momento. Argentina tenía un nivel internacional muy grande, o sea, de competir en el Londres, en el Helsinki, iba a los campeonatos, a la Olimpiada de Londres, tenía muchos representantes, andaba muy bien en natación. Y las innovaciones se hacían, había muchas innovaciones y se aplicaban. Y este Nismo era campeón sudamericano, campeón en los 100 pechos, y se empezó a mezclar pecho y mariposa. Claro, Mariposa teóricamente fue más rápido hasta que después se separó. O sea, hicieron el estilo Mariposa. Cosani empezó con el estilo Mariposa y agregó el delfín, porque se pateaba pecho. Claro. Agrega el delfín Cosani y fue uno de los primeros y unos logros de medio. Aparte tenía una flexibilidad impresionante, era un morrudo grande, un rubio grande, parecía un rubio americano, ¿viste? Sí. Y bueno, cuando él va a Estados Unidos, porque ya había nadadores practicando en Estados Unidos de Argentina, y entre esos había un muy amigo de él que era librista, y yo me acuerdo que vi la carta que le mandó el librista de Estados Unidos a Salame, y le decía: Salame, vos venite, vos ya te tenés que venir, porque ya se iba para Estados Unidos, él lo llevaba a la Confederación, y bueno, fue la carta que le mandaba el amigo a él, la vi. Y Salame tenía lo vine a dar acá, muy buen estilo, y fue alumno también de Carlos Palleiro, que fue otro grande de la natación nuestra. Bueno, y también, cabe destacar, nadaba en la pileta del Patagonia. Exactamente. Sí, yo digo acá porque yo lo vine a dar acá, sí. Pero él inicia allá abajo. Salieron de ahí abajo. Sí. En aquella época también había muchas piletas, se competía también en piletas abiertas, claro. No había cerradas. Después también empezó esa evolución en las piletas cerradas que cambió todo por completo. Hemos tenido periodos en los cuales empezó con eso, nos quedábamos cortados acá, y yo no tuve en esa etapa, pero la viví porque venía y estaba en relación. Había grupos de padres que llevaban a entrenar a los chicos, un sacrificio tremendo, llevar, volver, traer, para poder prepararlos, porque la diferencia era notoria. Más vale, sí, no. Bueno, en invierno vos no entrenabas, no me quiero imaginar lo que era tirarse de allá abajo. Sí. Pero bueno, me hablabas mucho, volviendo otra vez al tema de la amistad y demás. ¿Qué otros valores crees que te representaron a vos en tu carrera como nadador y que crees que representen también al club? Bueno, la amistad, como te dije, es básica, fundamental. El compañerismo, la amistad. Y después, otra cosa, bueno, la competencia que te lleva a hacer todo eso, y la amistad que logra que se propague a través de los años, algo lindo, ¿no es cierto? Yo tengo compañeros que me estoy encontrando o que me he encontrado después de añares,
Eso es fundamental. La institución siempre nos ha apoyado. Tu regata ha sido para, como te dije, en mi segunda casa. Sí. Hemos pasado presidencia, yo he pasado presidencia, y me he encontrado siempre bien, siempre atendido y siempre esa contención de decir, bueno, tu segunda familia. ¿Por qué? Porque venís y te encontrás con algo que te sentís bien. Sí, mejor. Eso es importantísimo, la contención de la gente. Amistad y contención por parte del grupo. Y para los chicos, ¿qué les dirías que son los valores más importantes, los más jóvenes que hoy compiten? Y bueno, de la amistad, que sigan nadando, porque primero y fundamental, como te dije, entre los deportes, la natación máster, la parte física, mental, la salud es fundamental. Aparte de contenerte en un club, que como te dije, está la amistad, la contención y después pensar en uno. Esto te lleva al deporte, te lleva a estar bien física, mentalmente, tener una salud mental importante, que a la larga de la vida es fundamental. O sea, si vos lo haces coordinado y ordenado y llevas una vida metódica y adecuada, se te alarga la vida, o sea, con una cantidad de cosas. O sea, la vida se va alargando de esa forma y el deporte es fundamental. O sea, este deporte, la natación, el básquet o lo que sea, es sano. Es sano para todos. Vamos ya más a lo reciente. El año pasado, el torneo aniversario del club, los 121 años, el torneo lleva tu nombre. Sí. ¿Qué significó eso para vos? ¿Cómo te enteraste que el torneo iba a llevar tu nombre? Mira, para mí es un orgullo sentir haber recibido eso de parte del club. Aparte fue un campeonato de 200 y pico nadadores. Sí, creo que estaba la 270 nadadores. No había lugar para mucha gente justito no embocaba por las fechas, muchos me mandaron que no podemos ir por fechas o por otras cosas, pero fue un campeonato impresionante y eso te llena de orgullo. Me sentí agasajado, halagado por pares. No agrandarme por agrandarme, sino agrandarme en el corazón, sí. En la sensación de estar contento, estar alegre, con muchas personas, no saber qué decirle a uno, qué decirle a otro, porque te encontrás con tanto, Ricardo, esto, y eso te lleva, escuchame, da ganas de llorar, porque es una cosa que vos decís, bueno, qué lindo. ¿Y de tu familia, hijos? Tengo dos varones, Gustavo y Ricardo, que me joden porque le puse los mismos nombres que yo y mi hermano. Ellos hacen deporte, pero han practicado. Yo creo que los debo haber cansado en la parte de natación, ¿viste? Cuando uno es pesado, corta iniciativas de otro. En este caso no son practicantes de natación, saben nadar, claro, pero juegan al básquet y al fútbol, los dos. Y bueno, yo creo que sí. Aparte me acompañaron en la gira máster mía, lo he llevado alzado, claro, a las competencias. Sí, porque mencionabas Lima, Río de Janeiro. Sí. Lo he llevado alzado a las competencias. Y te digo más, yo les enseñé a nadar se hizo un campeonato en Indianápolis, no en Indianápolis, no, sino en Miami. Y en un club de Miami les enseñaba, porque eran chiquitos, y ahí les enseñé. He trabajado mucho, o sea, no sé si para bien o para mal, y a veces uno no ha tenido el tiempo de estar con ellos. Pero cuando tuve esas vacaciones, competía y tenía más o menos 10 días más, ahí estuve con ellos, les enseñé a nadar, practicamos. Pero creo que mi pesadez con respecto a esto lo llevó a que no bueno, hasta acá llegamos. ¿Vienen al club frecuentaban el club antes? Sí, 2 por 3 vienen al club, sí, exactamente. Es decir, una familia que sigue ligada acá en la misma institución. Exacto. Ya como para ir cerrando, me gustaría hacer una pregunta medio similar a la primera. No tanto quién es, sino el qué te gustaría representar vos, capaz, cuando un chico
ve, lee o piensa en Ricardo Mascavizán, cuando por ejemplo ve que el torneo del año pasado se llamó así? ¿Qué crees que significa el nombre ese? Mira, hay una cosa que yo lo observé, si no sé si, lo lindo sería eh, lo que vi yo en Centroamérica. En Centroamérica, que acá se da porque yo tengo amistad con una cantidad de chicos del plantel, tengo en el teléfono WhatsApp de ellos que me escriben o referentes, cuando te ven nadar, ¿viste? Esto es como todo. Cuando te ven nadar, a veces te dicen, mirá qué bien, o que hiciste la marca, o el profesor le ha dicho, mirá las marcas que hizo él, qué bárbaro. Eso te lleva, ¿viste?, a relacionarte. Eh, en Centroamérica yo lo que observé es una relación entre las personas grandes, te estoy hablando de 70, 80 años, y los chicos, hacerse jodas, reuniones, eso es lo más lindo. Pero ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? A veces por falta de tiempo no se logra eso, como estuvimos diciendo recién. No se logra eso por falta de tiempo. Los chicos están tan saturados de actividades educativas, deportivas, lo que sea, que no tienen el tiempo de mamar eso. Pero yo lo he visto en las competencias, que en Centroamérica hay una relación entre las personas grandes y las personas jóvenes. Yo, por ejemplo, la tengo acá, gracias a Dios, con los chicos que están nadando, con muchos de los chicos no conozco, ¿no es cierto? Pero muchos de los chicos tengo una relación fluida, en la cual me contacto, hablamos, nos encontramos y hablamos. En la pileta yo voy, nado con ellos, no nado en el plantel, pero nado al costado, y siempre se habla, se observa y se habla. Eso es lindo esa comunicación. Y en muchos chicos hay esa comunicación. Y ahí te hacen sentir bien. Sí. O sea, no como un cero a la izquierda. Claro, sí, no como alguien... Exactamente. Y está eso, yo creo que está. Pero a veces, como te dije, esa vorágine de cosas vienen, nada y se van. Sí. Sí, la vida full que hay hoy por hoy. Claro, eso es lo que pasa. Yo creo que en esa parte que, como estuvimos hablando al principio, la parte social sería ideal para encontrarse con eso. Por ejemplo, que una persona grande le dé un premio a un chico, o un premio, o un agasajo, y que un chico le dé a una persona. Esas relaciones llevan a conocer y a hablar. ¿Y qué te gustaría transmitirles? Porque acá me mostraste infinidad de logros, resultados, pero más allá de eso hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, superación de venir día a día, capaz. Sí. Cuando uno tiene un mal día, que se tira al agua igualmente. Exacto. ¿Qué te gustaría transmitirle a los más chicos? Que sigan practicando, que no piensen solamente en la competencia y que se termina a los 20 años la natación, sino que esto es para toda la vida. Es un deporte que vos lo podés practicar, hablando de la natación. Sí. Se podría hablar de todos los deportes, pero principalmente el que conozco yo, es un deporte que se inicia de chico y se puede continuar toda la vida. Y el que se siente bien en este deporte le va a servir para todo, para el trabajo, porque el trabajo, vos en este momento vos practicás un deporte teniendo 40 años y te agiliza la mente por el solo hecho de estar físicamente bien. Te sirve para todo. Sirve. Entonces, que sigan practicándolo. A veces puede ser con objetivos de un campeonato, pero a veces puede ser el objetivo de vida. Seguir manteniendo, como yo digo siempre, seguir que siga prendido el fogón, prendido en la vida, ese fogón que vendría a ser la iniciativa de vida, que siga prendido siempre, que lo tengan prendido, que no lo apaguen. Eso es fundamental. Constancia y disfrute, digamos, del deporte. Exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Espero no haberte robado mucho tiempo. No, Juan, por favor. Fue un honor tenerte en este tercer episodio. Así que nada. Espero que haya salido bien. Esperemos que haya salido muy bien. Bueno, muchísimas gracias.